Sí, a la pregunta ¿qué me motivó a hacer documentales? Bueno, yo creo que fue encontrar la historia de Madeleine Troel. Fue Madeleine, una peruana que viajó cuando tenía 20 años a París y allí reinició su vida porque aquí había perdido a sus padres y después de estudiar filosofía en la Universidad de la Sorbona y trabajar en un banco, se encontró con la invasión nazi en París y ella se involucra en la resistencia francesa, eh, haciendo un papel muy importante en la que fue capturada y enviada a un campo de concentración donde finalmente murió. Esta historia la pude conocer de una pariente suya, una sobrina aquí en Lima, que nos la contó a el investigador y escritor Hugo Coya, que estaba haciendo un libro dedicado a los peruanos que murieron en los campos de concentración nazi. Y entonces tuve la oportunidad de ayudarle en la investigación y poder encontrar a una pariente aquí en Lima. Entonces al escuchar esta historia me motivó a que pudiera mucha gente conocerla y bueno, eh, yo pensaba que el formato documental podía ser una buena opción. Y así fue como empecé este primer proyecto de Madeleine Troel. Yo creo que ese fue el motivo principal, ¿no? En que me dedique yo hasta el momento a realizar audiovisuales dedicados a personajes peruanos, el haber encontrado este primer caso que a mí me impactó realmente, ¿no? El caso de Madeleine Troel. Bueno, el caso que ha tenido mayor impacto de los proyectos que he podido realizar, pienso que puede ser este, justamente el primero, el dedicado a Madeleine Troel, porque fue una historia que pues como que gustó mucho a los medios, ¿no? De descubrir que había una peruana, que hubo una peruana involucrada en la Segunda Guerra Mundial y de esa forma, ¿no? Tratando de salvar vidas a través de su trabajo de preparación de documentos que pudieran salvar a judíos que venían siendo perseguidos o a miembros de la resistencia, ¿no? Y que haya sido reconocido además por el gobierno francés, ¿no? Como una miembro de la resistencia francesa y también por, por la comunidad judía, ¿no? Entonces, yo creo que ese documental tuvo, de los que he hecho hasta el momento, pienso que es el que tuvo mayor cobertura mediática en los medios nacionales e internacionales. Eh, Medios importantes, ¿no? Como la agencia EFE o CNN o la agencia Zenit hicieron coberturas del documental y yo tuve la oportunidad de presentarlo en París, en la Casa América Latina de París. Y el documental se presentó en más de 25 ciudades del mundo, en la ciudad de Roma también, por ejemplo, hubo una presentación importante. Y bueno, como menciono, ¿no? En más de 25 ciudades del mundo. Bien, yo creo que digamos, el impacto que tuvo, el gran impacto que tuvo en los medios de ese documental, se debe a que fue una peruana que estuvo en esta conflagración mundial, ¿no? A veces nosotros podemos estudiar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial como algo muy lejano y desconocíamos que hubo una peruana que tuvo un papel ahí importante, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el motivo de que los medios tuvieran tanto interés en conocer este documental. Bien, yo creo que los medios digitales son de una gran ayuda para la difusión de los proyectos. Actualmente con las redes sociales, en 2012 cuando empecé un poquito antes, ¿no? No estaba tan difundido en las redes sociales, bueno, ya empezaban, sí,
pero ahora mucho más, ¿no? Entonces yo creo que ayuda mucho en la difusión de los proyectos. Entonces hay que adecuar los mensajes que uno quiere transmitir en sus historias pensando en un formato de redes sociales o formatos digitales. Bueno, yo creo que la diferencia entre los medios tradicionales, que se pueden llamar así, ¿no? Como la televisión, con los medios digitales, es el aspecto del tiempo. Los medios digitales en general demandan productos audiovisuales de menor tiempo y con una edición más rápida, más dinámica, más ágil, ¿no? En donde las escenas sean cortas, ¿no? Las tomas rápidas. Eh, Pienso que esa podría ser como una característica de la diferencia entre los medios, ¿no? Principalmente. Bueno, ¿a qué se debe con respecto al poco interés de los adolescentes en la lectura eh, en comparación al interés que pueden manifestar en ver? A ver, ¿qué crees que se ve? Bueno, la pregunta que se me hace es ¿por qué pienso que hay poco interés de los adolescentes en la lectura o en ver un documental o en un podcast? Bueno, pienso que la oferta que hay de entretenimiento en cuanto a audiovisuales es muy grande con respecto a décadas pasadas, ¿no? Tal vez la forma de entretenimiento eran más limitadas. Eso puede ser un motivo. Otro motivo es que el- la oferta audiovisual no demanda tanta iniciativa, en el sentido de que el receptor es más pasivo, ¿no? Deja que los estímulos lleguen a él, a la persona. Y entonces, que a diferencia de otro formato como la lectura o alguna información que pueda venir a través de un documental o un podcast, ¿no? Que se necesita una atención más detenida, la otra es más pasiva, ¿no? Eso podría ser un motivo. Pero por otro lado, pienso que cuando los adolescentes descubran el placer que pueden encontrar en una buena lectura o en un podcast o la historia que pueden recibir en un documental, se pueden ir abriendo más a estos productos, a estos formatos. Yo creo que allí está el desafío, ¿no? En que los adolescentes puedan descubrir lo maravilloso que pueden ellos aprender en esos otros formatos de información, que al mismo tiempo pueden ser de entretenimiento. Sí, yo creo que los medios digitales pueden ser aliados. En sí, todos estos nuevos formatos no son ni buenos ni malos, son formatos que uno los puede utilizar bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden ayudar a, a difundir eh, pues, buenas lecturas o podcasts o documentales. En el caso mío de los documentales, cuando realizo un proyecto, busco que el documental atraiga la atención del espectador
y puede engancharse con la historia que se va a contar, ¿no? Es una historia basada en hechos que han ocurrido y, y que al mismo tiempo pueden ser bien contados, ¿no? Ese es un poco el desafío que asumo cuando empiezo un proyecto documental.